A propósito del evento nada casual entre el presidente francés Macron y el dictador y ecocida venezolano Nicolás Maduro, en el marco de la conferencia sobre cambio climático que ha tenido lugar en Egipto, de inmediato me vino a la mente la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, escrita hacia el año de 1550. Decía Maquiavelo justamente que era lo natural que un príncipe sostuviese e hiciese valer su palabra, la palabra dada, pero que habían dos circunstancias en las cuales no tenía por qué sentirse obligado el príncipe, y estoy pensando en Macron. Una, cuando el sostenimiento de aquello que ha prometido le pudiese causar daño a él o a su principado, en este caso a Francia y al gobierno francés. Pero estaba la otra hipótesis, cuando el príncipe, comprometiéndose con algún grupo extranjero, pensemos en la oposición venezolana, de no sostener su palabra, el representante extranjero o los representantes extranjeros o las personas con las cuales se había comprometido el propio príncipe, si ellos no cumplían su palabra, mal podía el príncipe al término sostener la suya propia. Esto lo digo porque llama poderosamente la atención la sucesión de los hechos desde el año 2018. Y veámoslos en retrospectiva. Una vez como la oposición venezolana se reúne con Macron, y pienso yo inmediatamente en Antonio Ledesma, en Julio Andrés Borges y en Carlos Vecchio, hoy embajador del interinato venezolano en Washington, Macron les promete y les asegura no solo acompañar a la oposición democrática venezolana, sino contribuir para que las sanciones internacionales adoptadas en contra del régimen dictatorial de Caracas se sostuviesen y pudiesen incluso agravarse. Llegado el año 19, cuando por mandato de la Constitución Juan Guaidó debe asumir la condición de encargado del Poder Ejecutivo, no por capricho propio o no porque lo haya decidido así el G4, sino porque la propia norma constitucional así lo establece de manera clara. Cuando no hay un presidente electo para el día 10 de enero, en este caso el 10 de enero del año 2019, el presidente de la Asamblea Nacional está obligado a asumir en calidad de encargado hasta que ocurran unas nuevas elecciones. Pues bien, sobrevenido ese hecho de una manera inmediata, desde el Eliseo, el Palacio Presidencial en París, el mismo Macron le otorga su úcase, su reconocimiento, su beneplácito al gobernante interino venezolano. No solo eso, sino que días después intima al propio Nicolás Maduro y le dice: si usted en el lapso de 8 días no convoca unas nuevas elecciones que sean regulares, democráticas y competitivas para presidente de Venezuela, sostendré y convalidaré y confirmaré mi reconocimiento al señor Guaidó como encargado del Poder Ejecutivo venezolano. Pues bien, llega el año 20, Juan Guaidó viaja a París, se encuentra con el presidente Macron, obviamente que es reconocido de una manera tan amplia que el propio Guaidó se dirige después al Palacio de Luxemburgo, la sede del Senado francés, y allí firma un libro de oro en el cual el texto, palabras más, palabras menos, decía: reconocemos al presidente interino de Venezuela que ejerce esta función con el compromiso de alcanzar que los venezolanos tengan unas elecciones democráticas, auténticas, competitivas, para poder darse un nuevo presidente de la República, un nuevo jefe de Estado y jefe de gobierno. Pues bien, de la noche a la mañana las circunstancias cambian y uno se pregunta qué pasó entre el año 18 y el año 22. Bueno, lo que ha ocurrido de manera reciente es ciertamente el aldabonazo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Está incidiendo el tema energético, y ese hecho o esa conflagración
en el cambio de comportamiento por parte del gobierno de Macron. Otra consideración que viene al caso y es importante tener presente, ¿no sabe acaso el presidente francés que el antimaquiavelo, que fue por cierto Giovanni Botero, que escribe su obra también sobre la razón de Estado 30 años después de Maquiavelo, decía que los estados corrían el riesgo de desaparecer de suyo los principados cuando había corrupción, cuando se maltrataba a los súbditos, cuando había excesos, e incorpora una hipótesis adicional. Cuando sobreviene el hierro o el fuego, vale decir, se hablaba justamente de aquellas fuerzas que ocurren de forma violenta, como las que hoy en día visualizamos de manera directa e inmediata en el sur del Orinoco venezolano, en donde se ejecuta y desarrolla un ecocidio de manera acelerada y no en cámara lenta. Y lo cierto es que en la reunión de cambio climático que tiene lugar en Egipto, el señor Macron se tropieza, se encuentra y convalida la condición presidencial de Nicolás Maduro, un ecocida. Paradójicamente, y en medio de estos avances y retrocesos que en el fondo muestran también las miserias y el cinismo de la política, el mismo Macron ataca al presidente Bolsonaro por al decirle mentiroso. Vale decir, usted miente cuando se dice comprometido con la protección del ambiente. Y uno se dice para los adentros. Esto mismo se lo habrá dicho Macron al señor Maduro en el momento en que se encuentra con él en los pasillos de la sede de la Conferencia de Naciones Unidas a la cual ambos acudían. Pues bien, lo que uno encuentra como cierto es que hay una suerte también de regreso, y esta es la parte más preocupante, en la práctica diplomática y en la doctrina jurídica internacional. ¿Por qué razón? Porque es cierto que en el año de 1919, con el caso arbitral Tinoco, se sostiene la tesis entre los juristas y los especialistas en relaciones internacionales de que el reconocimiento de los gobiernos solo debe responder a una máxima: la efectividad en el ejercicio del poder por parte de un gobernante. Y uno podría decir, bueno, Nicolás Maduro ejerce por la vía de facto y de manera efectiva el poder sobre el territorio venezolano, más allá de que lo haya despedazado y se lo haya entregado a distintos actores externos. Pero esa es la única consideración que se hacía. Pero esa consideración se dio tanto para el Consejo de Europa, para la Unión Europea, como para la Organización de los Estados Americanos, que se dieron cláusulas democráticas que obligan a todos los gobiernos a reconocer solamente a aquellos gobiernos legítimos y constitucionales. Ergo, encontrándose el señor Guaidó, más allá de las simpatías o antipatías que genere afuera o adentro, y quizás más adentro que afuera, lo cierto es que el señor Guaidó está allí no por un capricho, sino por una obligación internacional que está llamado a cumplir y que en el fondo es la base del reconocimiento que le ha dado la comunidad internacional europea e interamericana. Si las cosas son distintas y comienza justamente a regresarse sobre los pies la práctica internacional para aceptar el régimen de facto como lo que debe realmente validarse y valorarse al momento de reconocer un gobierno, la guerra de Rusia contra Ucrania, validada tácitamente por los chinos, habrá sido vencida por los rusos y también por los chinos. ¿Y por qué digo esto? Porque es que Macron comienza a ser un verdadero discípulo de estos dos dictadores de Oriente, porque en la declaración que suscribieron en los días previos al inicio de la guerra, dicen bien que en materia democrática solo hay que medir las democracias de acuerdo a cómo las midan y consideren y valoren dentro del orden interno
cada uno de los países, cada uno de sus gobiernos, de acuerdo con sus circunstancias históricas, culturales o personales, y que de esto no se pueden predicar o desarrollar estándares de carácter universal como los que han regido en el caso de las Américas desde 1948, cuando se crea la Organización de los Estados Americanos, todavía más cuando se adopta a partir del año 2001 una Carta Democrática Interamericana. Paradójico. El presidente de Francia, cuna de la Revolución Francesa, miembro del Consejo y de la Unión Europea, atado a las cláusulas democráticas, simplemente las tiró por la borda en el momento en que en el pasillo de ese Titanic que se estaba hundiendo en Egipto, la conferencia del medio ambiente o de cambio climático a la cual concurrían estos dos actores, Macron y Maduro, simplemente se aceptó que en definitiva todo el doctrinal democrático y todo lo que hace relación con la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos no queda sino como una prédica de circunstancia que diplomáticamente puede ser traicionada como ha sido por parte del inquilino del Palacio del Eliseo.